Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta edición más de Experts de Geotem. Esta tarde tenemos un banquetazo, porque así lo he querido llamar, un banquetazo con el arquitecto Iván Salcido. Bienvenido, Iván. Muchas gracias. Quien nos va a platicar de la crónica de desastres en México. Trae un programa y unos audiovisuales impresionantes, se los anticipo. Pero ante todo quiero darles la bienvenida y agradecerles que estén conectados en este momento con nosotros, celebrando, como ya hemos dicho, a lo largo de todo este año, los 15 años de Geotem. Y los estamos celebrando porque, pues, ya saben, con la pandemia el año pasado no pudimos tener oportunidad de celebrar de manera apropiada estos 15 años de Geotem Ingeniería, y que ya este año estamos cumpliendo 16 años de estar brindando servicios de geofísica, servicios expertos a todos nuestros clientes y a todos nuestros colaboradores y amigos. Quiero dar la bienvenida a muchos amigos que nos han estado escribiendo ya en el chat, desde Santo Domingo, República Dominicana, desde Ecuador, en Sudamérica, amigos de Perú, que seguramente están por ahí, amigos de Colombia. Sean todos muy bienvenidos, amigos de Centroamérica también, que se conectan con nosotros, Costa Rica, Honduras, Panamá. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Experts. Y permítanme platicarles un poco de nuestro invitado el día de hoy, el arquitecto Iván Salcido. Él nació el 20 de febrero en la Ciudad de México, tuvo sus estudios en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, cursó 3 diplomados de diseño editorial y actualmente es gerente general de Casa de las Campanas Editores. Desde el año 2006, y luego quiero que nos platiques, Iván, cómo comenzó todo esto, pero desde el año 2006 comenzó a investigar acerca de la historia sísmica de la Ciudad de México, publicando a la fecha 6 libros sobre el tema, entre ellos la trilogía sísmica, que de hecho por ahí creo que están viendo imágenes de estos libros, la trilogía sísmica de la Ciudad de México, publicada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Y esa trilogía está integrada por el terremoto del 2017, el terremoto del 57, cuando se cayó el Ángel de la Independencia aquí en la Ciudad de México, y el terremoto del 85, el gran terremoto del 85. Como autor de otros títulos, tiene el libro La Pulga del 85, Marcos Efrén Sariñana, publicado en 2017 por Casa de las Campanas Editores y prologado por el poeta y escritor Vicente Quirarte. Y el otro libro es El Doctor Eduardo Torreblanca Nieve, publicado en 2019, igual por Casa de las Campanas Editores y prologado por el doctor Gilberto Tena Alavés. Iván ha participado en una serie de documentales y ha hecho sin número de colaboraciones, entrevistas y conferencias como la que hoy está teniendo aquí con nosotros. Y déjenme platicarles, miren, él ha realizado 2 documentales con Televisa, participó en el documental del National Geographic, México 1985, Relatos del Terremoto, y fue asesor histórico de la película 7/19, La Hora del Temblor. Eso se refiere al temblor del 85, que fue a las 7:19, la hora en que ocurrió el temblor de 1985. Esa cinta fue dirigida por Jorge Michel Grau, con las actuaciones de Demián Bichir y Héctor Bonilla. Si tienen oportunidad, creo que estaba en Netflix. En Netflix se puede ver. Así es, la podrían ver. Luego, en octubre del 2017, fue entrevistado por la empresa Ocesa para el evento Estamos Unidos Mexicanos, que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México el 8 de octubre de ese año.
En 2018 fueron publicados sus textos Sobrevivir para contar el 19S, Prolongación Zapata y Petén, y Balsas número 18, en el número especial sobre los sismos de 2017 de la revista Newsweek en su edición en español. Entiendo que esta edición especial y este Sobrevivir está relacionado con, digamos, los colapsos de los edificios en Prolongación Zapata y Petén y en Balsas número 18. ¿Es así, Iván? Así es. Mencionaron varios lugares, pero estos artículos se concentraron en esos dos sitios. Muy bien. Iván ha sido entrevistado por los periodistas Jacobo Zabludowski, Sergio Sarmiento, Pepe Campa, Leonardo Curcio, Ángel Dehesa, Guillermo Leal, en fin, una serie de periodistas muy importantes aquí en la Ciudad de México. Y también ha dado decenas de conferencias en diversas universidades, en el Colegio de Arquitectura, de Ingeniería de varios estados, en la Cruz Roja Mexicana, en el Colegio de Arquitectos de México, en Casa LAM, en el Palacio de Minería, en el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico CIRES, que es la encargada de la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México, y en la FES Acatlán, solamente por mencionar algunas conferencias en donde ha impartido Iván. Y su actividad en la actualidad, él acaba de lanzar hace apenas 2 meses su canal de YouTube conocido como Historias de Terremotos, en donde ustedes van a poder ver seguramente algunos de los audiovisuales que nos va a pasar el día de hoy y que nos va a platicar de ellos, y en donde van a poder ver mucho material más del que ha trabajado Iván. Está por publicar su 8º libro como autor, y me gustaría, Iván, a lo mejor al final de la plática, sí, que nos platiques Historia de rascacielos en la Ciudad de México, que es un libro prologado por el doctor en arquitectura Javier Cortés Rocha. Y espero que al final, Iván, lo vamos a platicar, nos platiques cómo está la onda con este libro. Bueno, entonces para ya no hacerlos esperar más, le voy a ceder la palabra al arquitecto Iván Salcido. Iván, nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias, Leonardo, por la invitación. La verdad, pues muy contento de estar aquí, de dar la plática. Tuvimos un previo hace unos días y bueno, qué rápido se pasó una semana, ¿no? Pero bueno, te traigo un material muy interesante para que lo vean pues, todos los amigos que están tomando ahorita su tiempo para acompañarnos. Y vamos a recordar, vamos a hacer un tour por los 3 sismos más importantes en la historia de la Ciudad de México que, bueno, tuvieron afectaciones importantes. Vamos a dejar al final un espacio para poder hacer preguntas, platicar un poquito de este último proyecto que espero vea la luz pronto. Y bueno, pues vamos a compartir pantalla para iniciar y aprovechar este tiempo. Pues muy bien. Y Luis nos está ayudando. Bueno, pues este es mi proyecto, es Historias de Terremotos. La conferencia de hoy. ¿Sí? Ok. Crónica del desastre sísmico de México, así la titulamos para el día de hoy. Y bueno, esta plática está sustentada en la trilogía sísmica de la Ciudad de México que ya presentó aquí el ingeniero Leonardo Veras. Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural es la encargada de publicar estos trabajos. Todo lo que vamos a ver está inspirado en estos libros, es una investigación para llegar a esto de 15 años de trabajo, de estar investigando, entrevistando gente y viendo todo. ¿Por qué surgió esto? ¿Por qué me surgió esta necesidad de hacer este libro? Pues cuando viví el sismo de 1985, no teníamos idea de que esto podía pasar en México, nadie nos comentó nada, no había información de los sismos, no había nada que nos hiciera pensar que esto podría ocurrir. Una vez que lo viví, que afortunadamente estaba en una zona fuera del centro de la ciudad, donde estuvo todo el problema, resulta que sobrevivimos, no tuvimos ningún problema, pero fue algo que me dio mucho miedo por no tener respuestas. Bueno, estos libros fueron la respuesta a esa ignorancia que yo tenía sobre el tema y bueno, pues decidí compartirles una contribución
para que podamos enfrentar lo que viene en el futuro. Pero bueno, vamos entrando en tema. ¿Dónde está México? Es parte del cinturón de fuego del Pacífico. Aquí vemos toda la orilla del Océano Pacífico, toda la costa occidental de México. Bueno, pues esa es la zona donde están los volcanes y donde ocurren los temblores. Aquí vemos a nuestro país, la placa de Norteamérica, que interactúa con 5 placas. Estamos parados sobre la placa de Norteamérica y sobre todo la placa de Cocos es la que los mayores sismos que ha tenido México han sido surgidos por la interacción de la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, que trabajan de una manera de subducción. Esta placa de Cocos se está yendo por debajo y cuando se atoran sabemos que se acumula energía que posteriormente es liberada a través de un sismo. Estos son los más peligrosos del mundo. O sea, cabe mencionar que los 2 sismos más importantes en el mundo ocurrieron en Alaska y en Valdivia, en Chile. Sismos, uno de 9.1 y el de Valdivia de 9.5, que ha sido el sismo de mayor magnitud medido en el mundo, en la historia, imagínense. Es un sismo que duró más de 10 minutos, ese sismo. Entonces, esa mecánica que generó ese sismo es la misma que genera los sismos en la costa occidental de México. Aquí tenemos el país, aquí tenemos marcados los sismos más importantes que hemos vivido. Ahí tenemos el sismo del 19 de septiembre del 85, que recorrió una distancia más o menos de 400 kilómetros. Tenemos el del 28 de julio del 57, que fue el primer desastre sísmico que vivimos en la ciudad. Fue un sismo de magnitud 7.8, una distancia similar a la del 85. Más abajo tenemos el sismo del 7 de septiembre de 2017, magnitud 8.2, que es el sismo instrumental más fuerte que ha tenido nuestro país en su historia. Es un dato importante. Y que unos días después fue acompañado, o a lo mejor produjo, no lo sabemos, el sismo del 19 de septiembre de 2017, magnitud 7.1, que dada su distancia epicentral de 120 kilómetros a la Ciudad de México, pues nos afectó de manera muy importante. Entonces, bueno, estos son los sismos, digamos, más importantes que hemos tenido en la ciudad, dentro de los cientos y cientos de temblores que hemos tenido. Hay que decir que tiembla diario en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, vamos a concentrarnos. Vamos a empezar con el sismo de 1957. Aquí vemos una imagen aérea de cómo era México en esa época. Apenas las construcciones, como podemos ver, empezaron a ganar altura. Los primeros rascacielos, más o menos, son de esa etapa histórica en la Ciudad de México. Pero bueno, ¿qué nos hace ser tan vulnerables a los sismos? Bueno, recordemos que la Ciudad de México, el centro de la ciudad, estaba en una zona lacustre. Sabemos que el Sismológico Nacional, desde el año de 1900, adquiere sus primeros instrumentos y empieza a contar los sismos que hemos tenido, pero para el 57 la escasez instrumental era bastante precaria. Había pocos datos y había poca experiencia para analizar un poco estos fenómenos. Algo que es muy importante es que la población, antes del 57, el riesgo sísmico y el peligro de los sismos era prácticamente nulo, a pesar de que temblaba todo el tiempo, pero como no había habido desastres importantes, el último sismo que tuvo como antecedente el 57 fue lo ocurrido en Jalisco, Colima, el 3 de junio de 1932, que fue un sismo de una magnitud muy importante. Algunos medios dicen 8.2, otros dicen 8.4 de magnitud, pero no causó daños en la capital porque estaba lejos. Entonces, la ciudad, la gente y muchos especialistas de ingeniería y arquitectura pensaban que la ciudad era antitemblores. Entonces, el domingo 28 de julio del 57, a las 2:40 de la madrugada, ocurre el sismo de 7.8 en las costas de Guerrero, 100 kilómetros de Acapulco. Una zona muy similar a la del sismo que vivimos hace unos días, el 7 de septiembre. Fue más o menos esa zona donde ocurrió el sismo del Ángel. Más o menos por la frecuencia sísmica, los edificios entre 8 y 15 pisos resultaron los que más vibraron, los que más se movieron, y hubo 73 personas fallecidas en la Ciudad de México y cerca de 1,000 personas
heridas. Este es el sismógrafo Likert 17000, un sismógrafo alemán. Está en la central sismológica de Tacubaya, que aún sigue en funcionamiento. Este aparato fue el que midió, es el sismo 57, y esta fue la lectura. Este fue el sismograma que sacó este aparato, donde vemos ahí las rayas que nos ilustran un poquito cómo fue ese sismo. Estos son los periódicos de la época. Fueron las ediciones de la tarde, del domingo 28, donde se da cuenta del enorme terremoto que hubo esa madrugada. Son encabezados del lunes 29, aunque hubo algunos periódicos que sacaron versiones urgentes el domingo en la tarde. El símbolo del desastre, pues aquí lo tenemos, la torre latinoamericana. El sismo del 57 es conocido como el sismo del Ángel. Esta es una foto de esa época, y esta es una foto de cómo quedó el ángel en esa ocasión. La escultura que corona la columna de la Independencia se fue al suelo, terminó en el piso. Mucha gente, como era dorado, hubo gente que pensó que era de oro macizo, y sí hubo el Vival, que trató de llevarse un dedo, una mano y todo, pensando que la podía fundir, ¿no? Pero bueno, nada más tenía un baño de oro. Aquí vemos una toma aérea del Paseo de la Reforma. Vemos la columna sin el ángel. Esta toma es de noviembre del 57. Es una imagen que casi no se han visto. Y esta es la cabeza. El parte del ángel original se reutilizó, sin embargo la cabeza fue sustituida, y esta cabeza está en un museo en el centro de la ciudad. Ahí se puede ir a visitar la cabeza. Vamos a ver la cuantificación de daños. Más o menos fueron 59 edificios dañados, de los cuales se colapsaron totalmente 9, colapso parcial 3 y daños parciales 37. Quizás no sea un número muy impresionante, pero para la época, para una ciudad con tantos años, fue una noticia, un verdadero susto, y que estos edificios estuvieran dañados, pues generó mucho miedo en el momento, ¿no? Porque teníamos una idea de que la ciudad era antitemblores. Los factores clave para este asunto es que el efecto de los sismos de la ciudad, del suelo y las construcciones estaba muy alejado de lo que conocemos. Las estructuras de baja altura, además, no eran consideradas para tener protección antisísmica, y muchas estructuras de tipo nave industrial, como el Cine Encanto, un cine enorme de la época, que sufrió el techo, bueno, cayeron porque no tenían resistencia lateral. Los edificios con baja densidad de muros también resultaron dañados, y los edificios coloniales con muros gruesos y de baja altura, por el contrario, resultaron casi sin daños. Entonces, aquí la gente, los estudiosos, se dieron cuenta que algo extraño pasaba en la ciudad, porque este sismo ocurrió muy cerca de Acapulco. Entonces compararon edificios de las mismas características con los de México. Los de Acapulco, que estaban cerca del epicentro, no tuvieron daños. Edificios similares en la Ciudad de México reportaron daños muy importantes. Ahí se dieron cuenta que algo estaba ocurriendo, que había algo extraño. Entonces, la percepción de los sismos y los efectos en el suelo cambiaron. En algún momento se pensó que el subsuelo era un amortiguador natural que tenía la ciudad, y a raíz del sismo del 57 cambió la visión. Fíjense, aquí hay una cosa importante. El constructor del edificio de la Nacional, el primer rascacielos que tuvo la Ciudad de México, estaba en la zona del centro. Él declaró, y esto lo estoy leyendo, estoy citando, que temblores en el Distrito Federal no ocasionan mayores daños debido a la naturaleza fangosa del subsuelo. Ahí eso es una prueba de que pensaban que era un amortiguador. Luego el arquitecto Alonso Mariscal, que era director de la Escuela de Arquitectura, reconoció que en nuestra capital los temblores débiles son amortiguados por nuestro suelo fangoso. Ahí está la segunda prueba. Y bueno, se pensaba también que incluso el terremoto hubiera sido mucho más fuerte y hubiera provocado más daños si no hubiéramos tenido ese amortiguador natural que era el subsuelo. Ahora en la actualidad sabemos que por el contrario, ese subsuelo amplifica las ondas sísmicas, y por eso nos va tan mal con terremotos que vienen de la costa, que recorren 300 o 400 kilómetros hacia la ciudad.
Vamos a ver un poquito los edificios afectados. Este es un clásico, es el edificio Reoma en Insurgentes. Este es el estado natural de ese edificio. Este es muy conocido porque el dueño del edificio era Cantinflas. Su nombre era Mario Moreno, por eso se llama Reoma, las sílabas están invertidas, es Mario. Este edificio era de Cantinflas y fue muy sonado porque después del terremoto quedó así. Esta es la foto, vemos los carros de la época. Este es el edificio de Cantinflas que se cayó. Algunas personas murieron ahí que eran realmente los encargados de la limpieza y de cuidar el edificio, fallecieron en este edificio. Así quedó después del sismo del 57 y bueno, la gente decía, bueno, pues a los ricos también les toca, ¿no? No nada más es a las colonias pobres. A un lado estaba la cadena distribuidora DIFA, una tienda de electrodomésticos que se destruyó porque parte de los escombros del edificio de Cantinflas le cayeron encima, se cayó el techo y así vemos cómo quedó esa tienda. Multifamiliar Juárez, este es un edificio que fue muy afectado en 85, pero que tuvo su historia. Era una serie de edificios en la colonia Roma que resultaron muy dañados. Y aquí vemos por qué. Uno de los edificios, la columna de escaleras, se vino completamente abajo. Aquí podemos ver la prueba. Se vino como si fuera un árbol. Entonces, estos edificios tuvieron que ser nuevamente trabajados, hubo que hacer un trabajo de rehabilitación para que recuperaran las escaleras. El Hotel del Paseo, este es otro edificio que vemos aquí en Reforma. Aquí vemos la parte alta del edificio, que lo que es la casa de máquinas, digamos, de elevadores, se vino abajo ese edificio, esa parte de arriba. La Casa Latinoamericana, otro edificio típico del Paseo de la Reforma, aquí lo vemos en su estado natural, en una foto de los años 30, y aquí lo vemos después del sismo del 57, algunos de sus muros fueron dañados, pero adentro el edificio estructuralmente tuvo que ser rehabilitado. Si les digo, esto nunca había pasado en la Ciudad de México. ¿Y por qué pasó? Porque los edificios, como aquí vemos, empezaron a ganar altura. La Ciudad de México era completamente horizontal y por eso los sismos no habían provocado daños. Los edificios que fueron construidos en los años 30, 40 y 50, que ganaron altura, se comenzaron a mover con el suelo y resultaron tener esta cantidad de daños. Vemos el sitio actual donde estaba el edificio de la Casa Latinoamericana, ya un edificio moderno. El Instituto Politécnico Nacional, al norte de la ciudad. De ese conjunto, 3 edificios resultaron dañados, 2 con desplomes parciales. Afortunadamente, el sismo ocurrió en domingo, no había clases, sino se hubiera hablado de una tragedia mayor en ese lugar. Aquí vemos una foto, un poquito pixelada, pero bueno, hay pocas imágenes de esto, pero nos da una buena idea de cómo quedaron esos edificios. Aquí vemos otro. Lo peor del caso es que uno de estos edificios que vemos derrumbado pues era la sede de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería y además eran edificios nuevos. Entonces, bueno, a lo mejor mucha gente dijo, ¿tomaré clase ahí o no tomaré clase? No sé, pero bueno, es una escuela estupenda esa. El cine Encanto, platicábamos al principio, era un cine enorme. En México, durante los años 40 y 50, las salas de cine eran gigantescas. No eran multicinemas como en la actualidad, era una sola sala. En este lugar entraban 5,000 personas para ver una película. Tenía 4 niveles, miren el tamaño de ese cine. Pero como podrán ver en esta foto, un cine de estilo Art Deco, no tiene refuerzos en el eje perpendicular, lo que originó que el sismo del 57 le tumbara el techo. Aquí vemos parte de los muros que se fueron hacia el centro, hacia la galería. Nuevamente, qué bueno que no fue durante una función. Y aquí vemos una toma aérea del 57, donde vemos el cine desde arriba y vemos cómo los muros se fueron hacia el centro y cómo la techumbre cayó completamente. El cine Encanto. Este es otro edificio, aunque chico, Muebles y Mudanzas MIN, estaban en Insurgentes Norte. Este era un edificio completamente nuevo, tenían semanas de haberse inaugurado y con el sismo quedó así. La gente decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están cayendo los edificios? Bueno,
Decíamos al principio que el reglamento de construcciones no contemplaba que los edificios de menos de 5 niveles tuvieran refuerzo antisísmico. Bueno, pues aquí están los resultados, es parte de la bodega de esa empresa. El edificio Corcuera, que fue en algún momento el edificio más alto de la Ciudad de México, aquí lo vemos en el inicio del Paseo de la Reforma. Este edificio lo vemos desde arriba, fue dañado por el sismo del 57 y aunque no tuvo un colapso, tuvo que ser completamente demolido. Aquí en esta foto podemos ver cómo hay camiones de mudanzas porque lo están evacuando. Incluso en la parte de atrás se alcanza a ver una antena que se cayó por el sismo. Entonces este edificio tuvo que ser demolido. ¿Es el edificio que es actualmente el Meliá? Es el edificio, aquí tenemos una foto. Aquí lo vemos por detrás. Ese muro enorme que tiene ahí atrás causó un efecto de esquina. El edificio se torció por ese muro y por eso quedó tan dañado. Y aquí vemos el hotel, que ahorita es el Hotel Meliá, pero es el mismo edificio, que es el que ocupa ese terreno que se mantuvo varias décadas vacío hasta que llegó este hotel, que sin embargo, como podemos ver en la parte superior, ese escalonamiento es el mismo que tenía el Corcuera, lo hicieron como una remembranza del edificio que ocupó ese lugar. El edificio Jena, este es otro edificio en Reforma que tuvo daños, aquí vemos las fotos de la época. En su terreno actualmente se está construyendo el proyecto de Reforma Colón, un rascacielos gigante que se va a hacer ahí. Es un proyecto, creo, de Scotia. Scotiabank, ¿no? Scotiabank, Santander. Santander. Es el que va a ocupar esa torre, pero el proyecto es del despacho de Javier Sordo Madalena. Este es otro edificio, a un lado del Monumento a la Revolución, estaba en proceso de construcción y que se cayó. Aquí vemos una toma aérea del sitio, ahí al lado de la glorieta de Colón. Como podemos ver todas las imágenes, siempre es el centro de la ciudad, todo es el centro. Aquí vemos una foto del sitio actual. Este es el edificio de Frontera. Este fue el edificio donde más gente murió. Era la esquina de Álvaro Obregón y la calle de Frontera, en la colonia Roma. Aquí murieron más de la mitad de las víctimas del 57, fallecieron en este edificio, que también era un edificio que tenía meses de haber sido construido. Entonces esto provocó un escándalo en la época. ¿Sabes cuántos niveles tenía? 5 niveles, más planta baja. Entonces, era completamente habitacional, era ocupado por familias árabes y judías. ¿Sí? Entonces era gente de dinero, se cayó el edificio y esto causó un escándalo en la época contra los arquitectos. Esta es la imagen actual de esa esquina, donde está el hotel. Ese hotel ya estaba cuando ocurrió este desastre y ocupó el terreno de al lado para meter su estacionamiento. Y bueno, el ejemplo constructivo es la Torre Latinoamericana, que fue el edificio que acababa de ser inaugurado y la gente pensaba que se iba a caer con un sismo, y por el contrario, después del sismo del 57, logró sobrevivir sin ningún problema. Y aquí es donde vamos a ver nuestro primer video que habla de la Torre Latinoamericana, que pues es veterana de los 3 sismos que vamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a correr este video. Sí. Vamos a ver.
Bien, bueno, pues ese fue el video de la Torre Latinoamericana, que está, bueno, no nada más sobrevivió al 57, también al 85, también al 2017, y cada 2 años le toca un sismo de magnitud 7, entonces, para que vean qué maravilla de edificio. Entonces, vamos a pasar las lecciones aprendidas, y bueno, vamos al origen del desastre. Aquí voy a tomar un poquito más rápido, porque quiero empezar el del 85. Aquí lo más importante es que cambió la percepción sísmica y nos enteramos que el subsuelo, en lugar de amortiguar, amplificaba las ondas, y eso fue lo que provocó este desastre del 85. Entonces, desde ahí, ya el peligro del sismo ya era tangible, y ya todos en esa época sabían que esto podía
a pasar otra vez. Y bueno, ¿cuándo ocurrió? Aquí vemos el sismo de 1985. Estas son unas imágenes, los periódicos de la época, donde podemos darnos una idea de lo que ocurrió ese día. Estos son del sábado 20 de septiembre. Hola, bienvenidos y bienvenidas al primer encuentro internacional de promotores ODS, que nada, con este inspirador lema, construyamos la hoja de ruta para... Okay. Vamos a ver la cuantificación de daños. 1985 fue el jueves 19 de septiembre de 1985 cuando ocurrió a las 7:19 de la mañana un sismo venido de Michoacán, que recorrió cerca de 400 kilómetros a la Ciudad de México. Esto provocó 5.728 edificios resultaron dañados, con daños menores 2.600, fisuras 2.176, pero aquí lo importante es la cantidad de derrumbes parciales o totales que hubo, que fueron 859, pero ya estamos hablando de edificios de gran envergadura. Se cayeron hoteles, se cayeron secretarías de Estado, se cayeron multifamiliares, se cayeron edificios de departamentos, lo que provocó un elevado número de víctimas. Normalmente se tiene pensado, según las autoridades de la época, que murieron entre 8 y 10,000 personas, pero actualmente los grupos de rescate, entre ellos Bomberos, Cruz Roja y otros grupos que surgieron después de ese suceso, calculan en 40,000 las víctimas que fallecieron por este terremoto, este terrible terremoto, que ha sido el peor desastre que ha tenido la Ciudad de México en toda su historia. Vamos a ver un poquito los edificios afectados. Aquí tenemos al Hotel Regis. Este es uno de los símbolos, porque este era el hotel más importante de la ciudad, un hotel que tenía un ambiente de otra época, estaba ubicado junto a la Alameda Central. Era un edificio que recibió muchos cambios durante las décadas que estuvo de pie, pero estructuralmente no soportó el terremoto y se vino abajo. Entonces, esa marquesina con ese reloj fue uno de los símbolos que nos llevaron a recordar este desastre. Voy a hacer unas láminas para atrás. En este origen del desastre hay un video, lo vamos a ver. Vamos a ver este video porque nos va a dar una idea de cómo se vivió el jueves 19 de septiembre. Televisa presenta Hoy Mismo con Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. XCX Radio Festival. XCX Radio Festival 730 kHz, 100.000 watts de potencia, canal libre internacional, una emisora de... Televisa Radio, con la fuerza de la comunicación, las estaciones más potentes, desde la ciudad del radio. Ayuntamiento 52, México, Distrito Federal.
El licenciado Jacobo Saludowski, que nos está hablando desde su automóvil en este momento para reportarnos algunos daños que haya sufrido la capital de la República con este sismo de grandes magnitudes que se ha registrado al tiro de las 7:20 de la mañana. Bueno, cada quien habla de la feria según le va en ella, ¿verdad? Yo sentí este temblor muy prolongado, pero no tan fuerte como aquel que tiró el ángel. Lo sentí muy prolongado este temblor, pero como que nos trató suavecito, como que nos andaba metiendo como en una cunita, ¿no? Pero el Seguro Social también está, ni un vidrio se rompió, no veo ningún efecto de temblor en todo el recorrido que he hecho hasta este momento. Bendito sea Dios, gracias. No descarto que en otros lugares de la ciudad pueda haberlo, yo seguiré informando. Correcto, licenciado Jacobo Saludowski, estaremos pendientes. Estoy enfrente del Hotel Continental, estoy situado frente a la estatua de Cuauhtémoc, se está elevando un helicóptero en este momento, varios pisos del Hotel Continental se derrumbaron, el edificio de la Reforma 185 está casi totalmente destruido, aunque no se derrumbó, todos los cristales están rotos. Muchas gracias. Este es el día, señoras y señores, de las escenas que nunca antes se vieron y de las escenas que no quiero volver a ver. En esta ciudad ha pasado algo que le dejará una cicatriz para siempre. El terremoto de esta mañana, no me importan los grados de Mercalli ni los grados que se midan en la medida en que tengan que medirse los terremotos, el de hoy es el que más profundamente ha calado como una herida que sangra permanentemente desde hace casi 4 horas. Hace aproximadamente 2 horas llegó aquí a la redacción de 1 a 3 este joven arquitecto Iván Salcido con un libro que se llama El terremoto de 1985, 25 años en nuestra memoria. Es el más importante trabajo de investigación que se ha hecho en la Ciudad de México sobre el terremoto de 1985. Aquí están muchas de las historias que el tiempo borraría si usted no las ha recogido a tiempo. Cuando se cumplieron 25 años del temblor, hizo un extraordinario libro del temblor. Es un investigador estupendo, Iván Salcido. Este es un libro que va a haber que guardar como un testimonio de la historia de México. Qué bien hecho está. No sabe este muchacho, Iván, el agradecimiento que le tengo por haber. Muy bien, pues ese fue un video muy interesante. Ya vemos ahí al periodista Jacobo Saludowski, que hizo una crónica increíble a través del radio. Él se subió a su coche, utilizó el teléfono que tenía instalado, que no había celulares, recorrió la ciudad y fue narrando lo que veía. Es uno de los materiales periodísticos más importantes de la radio en México. Entonces, vamos a ver un poquito los edificios afectados. Estábamos platicando del Hotel Regis. Les vamos a compartir al final la liga, donde pueden ver un video que habla de este edificio. La historia es muy interesante de este lugar. Aquí vamos a mencionar otra vez al multifamiliar Juárez. ¿Se acuerdan que lo platicamos en el anterior, en el 57, que se le cayeron las escaleras? Esta es una foto de cómo era el edificio, eran de distintas alturas. El que vemos al fondo era el edificio principal, que era el edificio 1A, que quedó así. 2 de sus módulos quedaron en pie, pero el tercero se vino abajo con muchísimas personas que estaban adentro.
Más o menos se calcula que unas 400 personas perdieron la vida en este edificio. Aquí vemos el Hospital Juárez. Uno de los terribles desastres provocados por el terremoto fue que las grandes instituciones hospitalarias quedaron muy dañadas en el peor momento. Cuando los más los necesitábamos, se cayeron. Aquí vemos, esta es la torre de hospitalización original del Hospital Juárez. El edificio de abajo era un claustro de un convento. Ahí trabajaba el hospital durante años. Este hospital era muy importante porque incluso era el hospital más viejo del continente americano. Este hospital ya funcionaba cuando fue la invasión norteamericana en México. Se construye esta torre en el centro del claustro y sin embargo, eso fue en 1970 y sin embargo se vino abajo completamente. Adentro había pacientes, visitantes, doctores, enfermeras, médicos, todo el mundo estaba ahí, había cuneros, había todo. Esto se vino completamente abajo y esto fue una tragedia terrible en esa época. Y además, como el edificio estaba en medio de un claustro, no había manera de que los equipos de emergencia entraran con grúas. Tuvo que demoler una parte del mismo hospital para que entraran las grúas a auxiliar a la gente. Televisa Chapultepec, aquí lo veíamos, este es Televicentro en su época, esta también sigue siendo la zona del centro. Ese edificio que vemos del lado derecho fue uno de los 2 edificios del conjunto que se cayó en el sismo del 85. Aquí vemos cómo quedó este edificio. El otro edificio estaba del otro lado, que era donde estaba la antena del Canal 5, y en la parte de abajo donde estaban los periodistas dando su noticiero, y es el audio que vimos hace rato, ¿no? Que narra, Lourdes Guerrero narra el momento del terremoto. Ella estaba en el otro edificio, tenía la antena encima y se vino completamente abajo. Afortunadamente ellos sobrevivieron, sin embargo, el productor del programa, él sí falleció ahí, ¿no? Algo importante mencionar es que ese edificio había sido dañado por el sismo del 57, la torre y el edificio se habían inclinado. Entonces ahí quizás no se hicieron los trabajos adecuados, ¿no? El Hospital General de México, este es otro edificio. Aquí vemos una toma aérea. Abajo está el edificio de ginecobstetricia, el lado derecho está la residencia médica y arriba el estacionamiento. Es un edificio que aún se conserva. El edificio de ginecobstetricia, ahí había pues, también muchos cuneros, y al igual que en el Hospital Juárez que vimos hace unas láminas, de ahí se rescataron bebés con vida. Incluso se rescataron 8 días después, llegaron a salir 2 niñas con vida. Una de ellas la conozco, se llama Sara Valencia Corona, que ella nació el día del terremoto. Ella sí es del Hospital Juárez, nació a las 5 de la mañana el jueves 19, la llevan a los cuneros, a las 7:19 se cae el hospital, evidentemente su mamá fallece, y ella sobrevivió 8 días bajo los escombros, con 2 horas de nacido. Y ella actualmente tiene su familia, y bueno, ella no recuerda esto, pero sí las afectaciones de no haber crecido con su madre. Esta es una toma de ginecobstetricia desde abajo. Esta es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un edificio cerca del centro, todavía está en una zona de suelo inestable, blando. Este edificio estaba lleno de murales, y así quedó después del sismo del 85. Las 3 o 4 plantas de la parte alta se fueron hacia abajo, incluso se fueron hacia la plaza. Imagínense cómo vibró el edificio, que literalmente salieron volando. Quedaron muy dañados sus murales, y este edificio fue remozado, lo volvieron a utilizar, y en 2017 volvió a ser dañado otra vez por el terremoto del 19 de septiembre, y actualmente el edificio está abandonado. No se sabe qué va a hacer, no se le demuele por la gran cantidad de murales que tiene. Este es el edificio Nuevo León, en Tlatelolco. Este es el otro símbolo del terremoto. Un edificio enorme de 150 metros de largo, dividido en 3 módulos. 2 de sus módulos cayeron al suelo, que además, desgraciadamente, eran los más poblados. Pero bueno, para conocer un poco las historias que surgieron en este lugar, vamos a ver otro video de un rescate muy importante. En este edificio es donde vivía un familiar de Plácido Domingo. Plácido Domingo vivía aquí, vivían ahí mis familiares. Eran
dos tíos. Era el tío y el hijo del sobrino. Sí, adelante.
¿A qué se refería Oscar, Iván? Porque ellos quedaron durante varios años, su historia se olvidó. Ya nadie los entrevistaba, ya nadie se acordaba de ellos. Entonces, cuando yo lo vuelvo a contactar, ellos estaban desaparecidos. Y a raíz de que aparezco y empiezo a platicar, regresaron los medios, hicimos un documental, y ellos cada año los entrevistan. Muy bien, pues bueno, ese fue un video más. Vamos a continuar con 85. Aquí vemos un poco el símbolo del 85, es la gente que ayudó, la gente que sirvió de rescate, que tomó datos, gente que falleció, que vemos aquí, gente que nació en esos momentos. La solidaridad fue algo que fue inolvidable en esa época, que ya se había presentado en el 57, pero en este momento a una escala mucho mayor, ¿no? La gente se hizo la diferencia en los primeros momentos del terremoto. Entonces, en cuanto a las lecciones aprendidas, bueno, nació el concepto de sociedad civil en la Ciudad de México, se instauró la cultura de protección civil, reconocimos una vez más el riesgo sísmico, pero ahora sí no fue olvidado como en el periodo anterior con el 57. Ahora sí se instaló la alerta sísmica, se reconoció el riesgo en la brecha de Guerrero, se creó la Plaza de la Solidaridad en el lugar donde estaba el Hotel Regis. Y finalmente, muy importante es el hecho de la alerta sísmica. A mí se me hace una de las herencias más importantes, aunque no fue de inmediato por cuestiones tecnológicas, porque el concepto de la alerta ya existía, pero pasaron unos cuantos años para que tuviéramos acceso a la alerta, que hemos visto que ha funcionado de las mil maravillas. Nos ha avisado de muchos sismos, incluido desde hace unos días, con 1 minuto de anticipación. Eso yo creo que es una muy buena herencia. Entonces, voy a buscar aquí, hay otro video que les quiero compartir antes de pasar al sismo del 2017. Aquí lo estoy buscando, ahorita lo vamos a ver y van a ver por qué. O sea, vale la pena escuchar ese sismo. Es que no es el del Hotel Regis. A ver. Ese. Vamos a ver cómo se vivió en el radio el sismo del 85. Los comerciantes e inquilinos de Tepito. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. 7 y 19. Dentro de unos segundos le presentaremos a usted información sobre lo dicho por el secretario general de la Federación de Sindicatos. ¿Qué pasa? ¿Está temblando o me estoy mareando? Está temblando efectivamente y fuerte. Es un temblor. Yo circulando sobre eje central Lázaro Cárdenas, llego al cruce con Morena y Avenida Universidad número 13, está derrumbado. Me tocó ver precisamente el desplome en ese momento, Mario. Se habla de una persona atrapada dentro del lugar, hay una fuerte fuga de gas. El pavimento del eje central Lázaro Cárdenas a la altura de Morena también está levantado, se onduló un techo de la gasolinería Servicio Palmira, ubicado allá precisamente aquí en eje central, aquí en la esquina precisamente.
Nos encontramos ya en Tlatelolco, en Reforma Norte y Tlatelolco. El edificio de Tlatelolco, que se llama Nuevo León, en Reforma 688, desapareció. Está totalmente destruido. Se están acordonando ya la zona. La gente está corriendo porque quiere ir a recoger a parientes que se encuentran en los escombros del edificio Nuevo León. La policía ya está actuando. Hay varios elementos de policía. Están llegando las ambulancias. Pero el edificio quedó totalmente destruido. Se vino materialmente para abajo. Algunas veces la labor informativa se ve sujeta a la necesidad de no hacer alarmismo ni amarillismo. El día de hoy, cualquier cosa que se diga, dentro de los límites de la realidad, se ajusta a la espera de una tragedia sin precedentes. Entonces hacemos un llamado a través de Televisa Radio, de estos micrófonos de XCW, para que las personas que nos estén oyendo de las instituciones públicas y privadas acudan a Mitla. Es Mitla y que la calle de Mitla, esquina con la calle de Luz Aviñón en la colonia Narvarte. Es un llamado urgente, por favor. Necesitan urgentemente cuerdas, mecates gruesos, necesitan picos, necesitan palas, necesitan mantas, artículos de primeros auxilios, todo eso. Nosotros comprendemos, los vecinos de la colonia Narvarte de Mitla, comprendemos que esta es una situación de emergencia. En Radio Fórmula fallecieron el señor Sergio Roth y Gustavo Calderón Padre. Esto ya fue confirmado, Jacobo. Gustavo Calderón Padre falleció, así como otro compañero, Sergio Roth. Gracias a Pati Guevara. Nuestros compañeros Jaime Ortiz Pino y Gustavo Ferrer tienen información. Bueno, la información para Cozumel y Puebla, que la familia Rodríguez Mendoza está bien. La familia García Negrete está bien, pero quiere saber si su familia de Morelia, Michoacán, se encuentra bien. Poza Rica, atención, la familia Cabrera está bien. Licenciado Sabludowski, un momentito y enseguida continuamos. Sí. Licenciado Jaime Almeida, adelante. Sí, solamente una información para todos los amigos que están esperando que entre al aire la señal de nuestro Canal 2 y los demás canales de Televisa. Quiero informarles que tenemos ya datos fidedignos de que por satélite, por una conexión directa, empezaremos ya a transmitir el Canal 2, sobre todo a lugares del interior, y aquí en la capital, a partir de las 12 del día tendremos ya la señal del Canal 2 al aire. El director de la XCW, el licenciado Eduardo Guerrero, nos ha avisado que estaciones de radio en América, en Centroamérica y en Sudamérica están siendo recibidas por medio de onda corta aquí en México, y nos han llegado reportes de que en Centroamérica y en Sudamérica dicen que México es una ciudad destruida totalmente. Y, por cierto, nos decían los elementos del cuerpo de rescate hace unos momentos que se necesita, por favor, oxígeno. Están trabajando también unas palas mecánicas, pero es tal parece ser que está temblando. Permítanme un momento, por favor. Efectivamente, Rafael Jerezano, efectivamente estamos sintiéndolo aquí en el sur de la capital del país, en San Jerónimo. Está temblando, por favor, conserve la calma todo mundo, por favor, conserven la calma. Estamos sintiendo en este momento el bamboleo aquí en San Jerónimo Lídice. Importante es decir, Claudio, que, y esto por favor ponga usted atención, no se ha acabado la Ciudad de México. Hay varias zonas afectadas, sobre todo el primer cuadro de la ciudad. Esto va más que nada a las personas que están en el interior del país. Definitivamente la Ciudad de México no ha acabado. ¿Cómo me gusta ese audio? De la réplica. Bueno, no réplica. Muy bien, bueno, vimos eso. Ahora
Vamos a ver qué pasó 32 años después, cuando ya pensábamos que teníamos todo y que podíamos enfrentar los terremotos. Llega el 2017 y para colmo, en un 19 de septiembre, después del macrosimulacro que conmemora el sismo del 85. Ya se había terminado el macrosimulacro, ya la gente se había regresado a sus actividades, y un sismo intraplaca, a diferencia de los otros dos que fueron en la costa, este fue en el interior del territorio, se le llama intraplaca a este evento. Ahí surge una ruptura que causa el sismo del 2017, nada más que en esta ocasión ya teníamos bastantes antecedentes sísmicos, como el del Ángel, el sismo de 1979 que tiró a la Universidad Iberoamericana, de que ya pocos se acuerdan, el gran temblor del 85, en 1999 ocurrió un sismo también intraplaca muy cercano al del que estamos hablando ahorita, y entonces la gente, bueno, ya tenía conocimiento, aunque las generaciones más jóvenes ya veían al 85 como algo lejano y algo que ya no les afectaba, pensando que estábamos seguros, pero no. Ese día, un día antes del terremoto, el 7 de septiembre, porque hubo un sismo muy fuerte, 8.2, un día antes hubo una falla en la alerta sísmica que desató muchas burlas. Al día siguiente ocurre el sismo de 8.2 que causó mucho daño en la costa de Oaxaca y en Chiapas. Y cuando pensábamos que todo estaba bajo control, después del simulacro, a las 13:14 horas del martes 19 de septiembre, a las 13:14 ocurre un sismo de magnitud 7.1, pero a 120 kilómetros de la Ciudad de México. Esto provocó que la alerta sísmica quedara fuera de circulación. Cuando sonó la alerta ya era evidente que estaba temblando. Mucha gente atribuye eso a una falla de la alerta, pero no, la alerta funciona, la lógica de la alerta es la distancia. Entonces el problema es que cuando los sismógrafos detectan el sismo, en lo que se manda la señal, se hace el cálculo, ya había llegado el sismo a la Ciudad de México. Fue por eso que la alerta sonó cuando ya estaba el terremoto. Entonces ya vimos que en sismo cercano la alerta no nos ayuda. Entonces esto ocurre, un sismo de una magnitud importante, que causa una gran destrucción en la Ciudad de México, sobre todo en edificios de baja altura, de entre 4 y 8 pisos, porque la frecuencia sísmica que traía ese sismo tenía una frecuencia alta que afectó a las construcciones de baja altura. Esto lo explicó Paco la semana pasada, ¿por qué esto influye? Bueno, esto viene explicado también en los libros en los que baso todo esto, ¿no? Entonces, la energía fue 32 veces menor que la del 85, sin embargo, la aceleración sísmica en el subsuelo en algunos puntos fue mayor que la del 85. Eso es un dato impresionante. Entonces, ese empujón que registraron las estructuras creó muchos edificios dañados. Aquí vemos las portadas de ese día, otro 19 es letal. Desde entonces le tenemos pánico a septiembre por la cuestión de los sismos. Este mismo mes de septiembre ya tuvimos otro el 7 de septiembre, un sismo importante, pero bueno, no tiene nada que ver septiembre. Fue una coincidencia porque es la actividad normal que tiene el país. Esto puede haber ocurrido en cualquier mes, en cualquier época y en cualquier estación del año. Aquí vemos otras portadas de la reacción del periódico a ese nuevo sismo. Y bueno, el símbolo del desastre. Aquí ya la sociedad ya tenía todos los gadgets tecnológicos que tenemos, todas las ventajas de comunicación que tenemos fueron aprovechadas. Esto fue un hashtag que estuvo circulando para que se organizara la ayuda en Fuerza México. Aquí vemos algunos memes de ese momento, ¿no? Que hablaban de la solidaridad que una vez más se presentó. Toda esa generación que ya negaba el 85, que ya veía eso como algo muy lejano, como algo que no les afectaba, ahora les tocó a ellos. Entonces, bueno, ¿qué es importante en 2017 mencionar? Que todas las generaciones que viven actualmente en la Ciudad de México, ya nos tocó por lo menos
un temblor destructivo. Ya 2017, 1985 y 2017, todavía hay gente que vivió los tres, ¿no? Pero bueno, ahorita ya no hay de que yo no sabía, de que nadie me dijo, ya todos experimentamos el potencial sísmico para un desastre en la Ciudad de México. Aquí vemos el edificio de Medellín, en la colonia Roma, esto en la esquina de Insurgentes, no, en la calle de Medellín y San Luis Potosí. Algo importante de este edificio es que cuando tembló, el edificio no se cayó. Este edificio se desmoronó 20 minutos después. De hecho, ya las cámaras del sistema C5 de seguridad de la ciudad tienen el momento en que este edificio se desploma, pero estaba rodeada de gente caminando, rescatistas y todo rollo. Incluso hay dos personas que se metieron al edificio para recuperar sus cosas. Uno de ellos grabó el momento que se desploma el edificio y alcanzó a salir, por eso existe ese video. Y el otro sí falleció. El otro en el derrumbe se quedó en su oficina y ahí perdió la vida y tuvieron que ir a buscarlo. Y bueno, ahí hubo una falla en cuanto a la protección civil del edificio, porque nadie podía entrar. Sin embargo, por afuera parecería que no tenía daños, pero por adentro estaba muy dañado. Aquí vemos escenas de la enorme solidaridad de la gente que una vez más se fue masivamente a la calle a ayudar. En la cuantificación de víctimas fueron 229 personas las que murieron en la Ciudad de México por ese sismo. Sin embargo, fueron 372 las que fallecieron en 6 estados que fueron afectados. Las víctimas por alcaldía, vemos la delegación Cuauhtémoc con 94, y bueno, siempre es la Cuauhtémoc, porque es justamente la zona centro de la ciudad donde estaba el lago, donde siempre hay la mayoría de daños, siempre es ahí. Edificios afectados, aquí vemos uno muy conocido, el edificio de los Girasoles en Cuapa. Aquí algo muy interesante y es una anécdota, es que en uno de estos edificios, como ese que vemos al lado de esos blanquitos, ahí yo viví la réplica del sismo del 85. Yo estaba en esos edificios cuando tembló, nos salimos y los edificios tenían poco tiempo de construirse y aguantaron perfectamente el temblor del 85. Sin embargo, ¿por qué en esta ocasión se desplomó y otros quedaron dañados? Decíamos la frecuencia sísmica del sismo. Ahora los edificios de baja altura, como en este caso, fueron los dañados. Por eso la gente pregunta, oye, si aguantó bien 85, ¿por qué se cayó ahorita? Bueno, pues porque los sismos tienen características distintas y las estructuras reaccionan de manera distinta. Aquí vemos uno de los dos símbolos del 2017, el Colegio Enrique Rebsamen. Esta escuela, al sur de la ciudad, tenía 3 edificios. Aquí vemos 2, detrás de ellos está el tercero. Estos 2 edificios fueron construidos antes del 85 y sufrieron algunas modificaciones. Se construyó en la azotea un pequeño departamento y se fueron hacia abajo. El problema es que en estos edificios también había aulas. Entonces el grupo, me parece que de sexto de primaria, estaba tomando clase en una de las aulas en estos edificios. Entonces, muchos de los niños que estaban tomando clase, pues bueno, fueron atrapados por este terrible sismo. Y bueno, se cayó la escuela, esto originó un gran escándalo, pero bueno, fue una tristeza que maestros y sobre todo los alumnos perdieran la vida. Aquí hubo varios alumnos que lograron salir con vida, unos a pesar de sus heridas salieron adelante, muchachitos muy, muy valientes, pero bueno, otras vidas se perdieron ahí, ¿no? Y eso no puede pasar, que se caigan las escuelas en un temblor, se tiene que hacer lo necesario para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Este es el otro símbolo, el edificio de Álvaro Obregón 286. Este es el estado original de ese edificio, un edificio de oficinas. Vemos 6 niveles con planta baja, que terminó así. Hubo gente que logró salir porque la planta baja se mantuvo en pie y en la parte de atrás había unas escaleras metálicas que fueron puestas precisamente para cumplir con el reglamento y gracias a esas escaleras se salvó mucha gente alcanzó a salir. Sin embargo, la mayoría de las víctimas del terremoto ocurrieron en este edificio. Más o menos
tengo el cálculo, más o menos como 49 personas aproximadamente fallecieron en este edificio. Este es otro edificio importante, oficinas de Chimalpopoca. Este es un edificio que es muy célebre porque hay varios videos del momento en que se desploma este edificio. Hay uno, detrás de este edificio hay un estacionamiento y hay unos muchachos que están en el estacionamiento recibiendo su carro, empieza a temblar, empiezan a filmar y se ve la parte de este edificio, se ve la parte de atrás y se ve incluso esa antena que tiene la parte de arriba. Y ellos están hablando del sismo, de lo fuerte, suena la alerta, y en una de esas la cámara voltea y se ve justo el momento en que se cae. Este edificio tenía fábricas de costura, tenía talleres, ahí varias empresas laboraban, y había extranjeros, esas empresas eran de varios extranjeros, y desgraciadamente otras personas fallecieron en este sitio, ¿no? Chimalpopoca. Aquí está el video del momento en que se cae. En YouTube, en la red, ahí lo pueden buscar y ahí se ve el momento en que se desploma este edificio. Este es tomado por los jóvenes que estaban en el estacionamiento, es una captura de pantalla. Luego, otro célebre fue el viaducto y Torreón. Aquí murieron 8 personas, es un edificio de esquina. Como podrán ver, todos los edificios son de baja altura, no es casualidad. Este edificio estaba a un costado del viaducto Miguel Alemán, aquí lo vemos. Tenía un gran letrero hacia arriba, que hay algunos estudios que dicen que sí influyó que tuviera ese letrero en la azotea, que tiene una estructura metálica, pero además el edificio era un edificio de esquina, con 2 paredes completamente cerradas, sólidas, comparado con las fachadas que están llenas de baños, y bueno, eso provoca movimientos torsionales en la estructura, y además la parte de abajo, pues, podemos ver que hay en partes de estacionamientos, ahí hay un efecto de piso blando, entonces este edificio se fue hacia abajo con muchas personas en su interior, ¿no? Esta toma es muy famosa también, del gran letrero arriba, cómo atrapó un carro, y de aquí, bueno, hubo también algunas historias de rescates. Otro edificio célebre conocido es el de Ámsterdam y Laredo, un edificio de 8 niveles, donde fallecieron 7 personas. Aquí vemos otro edificio de esquina, con planta baja de estacionamiento. Sin embargo, la planta baja en este caso sí soportó la caída, pero los pisos superiores se vieron completamente abajo, quedando así el edificio. Así quedó este edificio. Entonces, hay otro video también muy interesante del momento en que este edificio se derrumba, tomado por unos vecinos. Residencial San José, este es un edificio importante porque fue el único, fue construido, terminado su construcción en 2017, cumplía teóricamente las normas del reglamento de construcciones, y sin embargo se vino abajo. Aquí es triste pensar que se vendió como un edificio con estructura antisísmica, así se lo ofrecieron a los inquilinos. Parte del edificio se cae y 2 mujeres que trabajaban en un departamento que se encargaban de la limpieza fallecieron en este edificio. Fue el único con los reglamentos actuales que cayó en ese terremoto. Y bueno, vamos al edificio de departamentos Petén. Este es el estado original, un edificio de departamentos con una planta baja utilizada de estacionamiento y de una tintorería. Y aquí vemos cómo quedó ese edificio. Aquí vamos a ver el último video, ya estamos por terminar, pero sí es importante que conozcan esta historia, la vamos a ver.
arriesgó su vida y encontró las carteras y ya se olvidó para qué estaba ahí. Muy bien, bueno, pues esa fue una historia interesante. Lo que nos dejó el sismo, bueno, pues que seguimos siendo vulnerables. Nos recuerda que estamos en una zona sísmica muy activa, que estamos acortando las distancias entre un desastre y salir bien librados. Tenemos que trabajar todo el tiempo. Eso es una de las aprendizajes, porque es un fenómeno que nunca va a acabar. Es un fenómeno que no tiene nada que ver ni con el clima, ni con las vibras, ni con los pensamientos positivos ni negativos. Es un fenómeno que ahí está. Estamos sobre una bomba de tiempo que nos obliga a estar revisando y trabajando para que esto, cuando vuelva otro sismo importante, haya menos daños y sobre todo menos víctimas. Entonces, yo con esto termino. Leonardo, dejo un espacio para que platiquemos un poquito, ¿no? Claro que sí, Iván. Pues de alguna manera, a mí que me tocó vivir también el temblor del 17 y vivirlo incluso de una manera muy activa en la zona del colapso del Colegio Repsamen. Estoy impresionado con toda la información que nos estás presentando, ¿no? Y sobre todo, eso que acabas de mencionar, que tenemos ahí un problema latente, ¿no? Una amenaza latente en nuestra ciudad, y de la cual, y lo hablábamos la semana pasada, todos deberíamos estar cada vez más conscientes, ¿no? Y yo creo que, pues, lo que me gustaría es como comentar un poco también en relación a cuáles han sido como también las historias de éxito de los temblores, además de las que ya has presentado, qué es lo que de repente sí le ha funcionado a ciertas personas. Por ejemplo, hay personas que dicen que hay que salirse de inmediato, pero si nosotros aquí justo enfrente de nuestras oficinas tenemos un edificio muy alto que debe tener unos 20, 25 niveles, pero si estás en un edificio de esa altura, pues, ¿qué haces, no? No necesariamente te va a dar tiempo de salir. Este edificio de Petén, por ejemplo, unos cuantos pisos, ¿no? 6, 7 niveles, no Sí. recuerdo cuánto tenía. Las personas tratando de salir no alcanzaron a salir. ¿Qué hacer, no? Hay quienes dicen lo mejor será irse a la azotea por si el edificio colapsa, ¿no? En fin, hay tantas cosas que se dicen y tanto que dice la gente que lo más probable o digamos, ¿qué podríamos recomendar en casos de temblores? ¿Cuáles han sido como esas pautas que han dado pie, además del milagro, digamos, de que alguien no perezca en un colapso del edificio? ¿Cuáles sí han sido como esas pautas que han logrado que la gente logre sobrevivir a los temblores? Pues mira, estoy recordando las palabras de un sismólogo que ya falleció, sismólogo que era parte del Instituto de Geofísica de la UNAM, se llamaba Sinan Lomnitz. Él decía, nuestra mejor defensa contra los sismos es que los edificios no se caigan. Si un edificio se va a caer, por más protocolo de protección civil y lo que hagamos dentro del departamento, y dónde me pongo, si se va a caer, las posibilidades de sobrevivir son mínimas, ¿no? Entonces, este proceso sísmico, estos 3 desastres, de entrada nos han enseñado a construir, a tener experiencia, ir entendiendo cómo funcionan estos fenómenos, para ir cambiando y en el proceso de medio echar a perder y aprender y construir mejor. Hemos visto que, bueno, cada sismo, el número de edificios dañados va bajando. A lo mejor no se caen, quedan dañados, pero no se caen. La gente estuvo segura adentro, pudo salir y salvar su vida. Entonces, bueno,
En la parte constructiva ha habido un proceso. Hemos visto que también, a pesar de ser una zona sísmica, se puede construir verticalmente y haciéndolo muy seguro. Eso nos lo enseñó la Torre Latinoamericana. Y algunos edificios antes de la torre, pero sin embargo la torre nos enseñó que se puede construir de altura. Vemos grandes edificios que hay ahorita en la ciudad que no tienen ningún daño con los sismos. Y por otro lado, como sociedad, pues nos ha enseñado que todos tenemos que hacer un trabajo. O sea, no nada más se trata de que cuando tiemble salgamos todos a ayudar al edificio que se cayó y hacer solidaridad. Sabemos que es un valor intrínseco que tenemos aquí en México. Pero, ¿cómo evitar que esto sea tan grande? O sea, la gente tiene que investigar, tiene que informarse por qué ocurren estos fenómenos, cuándo pueden ocurrir, no caer en falsa información y sobre todo entender que hay protocolos de protección civil que están diseñados para protegernos. O sea, si estamos en pisos bajos, podemos salir, ponernos en un lugar. También salimos a la calle, hay que saber dónde nos vamos a parar, porque hay bardas que se caen, hay postes que se caen, que matan gente. Ahora pasó en Acapulco, en el sismo de hace unos días, la persona que falleció porque le cayó un poste. Entonces hay que saber dónde nos paramos. Si estamos en pisos intermedios o hacia arriba, aquí en la ciudad tenemos la gran ventaja de la alerta sísmica. Cuando suene la alerta, hay que aprovechar esos momentos. Mucha gente se hubiera salvado en el 85 si hubiera existido la alerta sísmica. Ese minutito hubiera salvado a cientos y cientos de personas. Ya la tenemos ahorita, hay que hacerle caso. Si fue una falsa alerta, si fue un sismo leve, pues qué bueno que no pasó nada, ¿no? Pero nunca sabemos, los sismos empiezan igual. Pero puede ser un sismo de magnitud 6, que al rato estemos haciendo lo que estábamos haciendo antes de que llegara el temblor, o puede ser un gran terremoto como los que ya vimos ahorita. Empiezan igual. O sea, hay que aprovechar ese tiempo para ponernos a salvo. De acuerdo. Bueno, quiero dar lectura de algunas preguntas que nos están haciendo por el chat de esta transmisión y te lo comentaba mientras pasaba el video, Iván. Guillermo Salazar está preguntando que a manera de resumen, ¿cuáles son las lecciones? Ya comentaste algunas cosas, pero ¿cuáles son las lecciones que nos ha dejado que nos han dejado los sismos a la sociedad, al país en general? Por ejemplo, mencionaste lo de la alerta sísmica, lo del tema de que si hay amplificación, y es un fenómeno sumamente conocido a nivel técnico en la Ciudad de México por el tipo de suelo, cuando lo mencionaste, antes se creía que amortiguaba el movimiento y pues resulta que no, que al contrario, es la parte que amplifica el movimiento de temblores tan lejanos como de 400 kilómetros, 300 kilómetros que ocurren en la costa, ¿no? ¿Cuáles serían esas lecciones? Pues mira, una lección importantísima es que cada sismo tiene características distintas, no hay uno igual. Hemos visto que hay sismos de magnitud 7.4 que no nos generan un susto, y uno de 7.1, como el de 2017, que creó un caos en la ciudad, 2 días de emergencia, provocó muertos, grandes daños, miles de edificios tuvieron distintos niveles de daño, y fue un sismo de menor magnitud, pero con otras características. Entonces hay que entender que los sismos pueden venir de la costa, pero también pueden venir de la parte cercana a la Ciudad de México. Incluso la misma Ciudad de México también es epicentro de sismos, son de muy baja magnitud, pero sí ocurren. No sabemos realmente si pueda generarse un sismo destructivo en la propia ciudad, no lo sabemos. No hay manera de asegurar que no. Entonces, todas esas características, y tomando en cuenta que el promedio de sismos en México pues es de arriba de 30 diarios, por ahí anda el número, tiembla todo el tiempo. Entonces, estamos expuestos a este fenómeno en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier época. Eso es muy importante. Y bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues hay que ir tomando conciencia, hay que ir empapándose un poquito y sobre todo revisando dónde vivimos, ¿no? Eso es importante porque de aquí a que los edificios cumplan, todos los edificios de la ciudad cumplan el reglamento de construcciones, van a pasar décadas. Si es que alguna vez lo cumplen, porque no creo, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo un proceso y hay que estar consciente de este proceso. Yo creo que es la lección que nos deja esto.
De acuerdo, Iván. El mismo Guillermo comenta, la mayoría de los desastres que afectaron a vidas humanas son negligencia o inexperiencia. No sé, en el caso de los temblores, por ejemplo, tú ya lo platicaste, el 57 había como una visión determinada de la sociedad. En el 85 había una visión determinada, cambia radicalmente, y luego llega el 17 en donde había pues una visión también de la sociedad en donde parecería que ya se había superado lo del 85. Mira, definitivamente la inexperiencia y normalmente el hecho de que los terremotos sean destructivos y generen daños y todo, pues es completamente un factor humano. Si nosotros estamos en una zona afuera de una ciudad, en un parque, digamos, al aire libre, difícilmente nos va a pasar algo con un terremoto. Es cuando llegan las ciudades, es cuando se construyen, es cuando se levantan las estructuras, cuando ahí empieza el peligro, ¿no? Si esas estructuras se desmoronan, si se caen, ¿no? Entonces ahí es cuando estamos en peligro. Entonces es un proceso, hemos ido aprendiendo a construir, pero definitivamente lo que decía el sismólogo, si el edificio no se cae, no corremos peligro. Entonces, ¿cómo hay que construir? Es un proceso que se ha llevado muchos años, muchísimos años, de yo construyo, ya soporto un temblor de tal magnitud o de tal intensidad, y llega otro y me lo vuelve a tirar. Estamos aprendiendo. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, es que ese sismo llegó más fuerte, es que ese sismo estaba más cerca, es que ese sismo duró más, ¿no? Entonces, bueno, este es un proceso que hay que aprender, y entonces yo creo que nadie construye para que la gente se muera. Entonces, completamente inexperiencia. Muy bien. Ricardo Oliveros comenta, los códigos de diseño sismorresistente deberían eliminar completamente los diseños de estructuras con piso blando y en las edificaciones educacionales implementar con obligatoriedad el no empleo de la tipología de columna corta, que es súper dañina para las estructuras escolares, ¿no? Así es. Creo que estamos de acuerdo con esos comentarios de Ricardo. Y Roberto Niño comenta, un cordial saludo, he estado leyendo los libros de la trilogía de los terremotos del 57, 85 y 17, muy buenos y recomendables para la cultura y conocimiento para la sociedad mexicana en general. Y los que somos ingenieros civiles y diferentes ramos de la construcción, una obligación conocer este tema que debe ser básico para las edificaciones e infraestructura que hemos desarrollado en el país. Excelentes libros de Iván Salcido. Muchas gracias. Quiero comentarles que tenemos una promoción que nos está ofreciendo Iván para quienes estén sintonizándonos en esta conferencia, y es que el precio de la trilogía, Iván, regular es 900 pesos, 300 pesos por ejemplar. Pero entonces, aquí nuestro compañero Luis Vargas les va a hacer llegar un código promocional en donde van ustedes a poder comprar la trilogía de los libros en 600 pesos. Además, estamos preparando una rifa de la trilogía de los libros para que alguno de ustedes que nos están escuchando van a tener uno de estos libros excelentes del arquitecto Iván. Así es que por el hecho solamente de estar aquí con nosotros en esta conferencia, van a tener oportunidad 3 de ustedes de tener estos increíbles ejemplares. Iván, pues no hay más preguntas de nuestra audiencia. Mostraste, y ya para terminar, mostraste un poco el trabajo de los medios de comunicación, sobre todo cuando fue el temblor del 85. Pero también sabemos que hay mucha desinformación, tú mismo lo comentaste, ¿no? Que muchas veces, incluso ahora también con el tema de redes sociales y que todo el mundo puede enviar comunicación muchas veces irrelevante, muchas veces equivocada, muchas veces solamente para confundir a la gente. ¿Cómo le podríamos
¿cómo le podríamos hacer para precisamente contrarrestar toda esa desinformación? ¿Y cómo podríamos, de alguna manera, con los medios principales de comunicación, lograr una, digamos, una comunicación mucho más asertiva, mucho más eficiente en relación a la información de los temblores, ¿no? Mira, yo creo que lo más importante aquí es sembrar en la gente el deseo por conocer esto, que entiendan la importancia del tema. Yo siempre he pensado que en la Ciudad de México, en las escuelas, debería de haber una materia que hable de este tipo de fenómenos en la ciudad y de que revise un poquito la historia para levantar esa curiosidad y la gente aproveche la gran cantidad de información que hay en la red. Hay mucha información. En esta época tenemos ese privilegio. Hay información, hay videos, hay libros, hay a quién preguntarle, hay asociaciones, hay mucho de dónde. La cosa es que la gente tenga esa curiosidad y tenga también pues, ese deber como ciudadano de acercarse, investigar y preguntar. Entonces, si en las escuelas desde un principio, a nivel primaria, secundaria, ¿sí?, tuvieran una materia ahí pues, una vez a la semana, una vez al mes, no sé, pero que se platique esto y que se les levante el interés, yo creo que ese sería increíble. Ahí podría haber un verdadero cambio. Y la gente que ya conoce, que ya ha vivido esto, está el material en todos lados. Hay que tener un poco de curiosidad para buscarlo. Muy bien, pues Iván, yo quiero agradecerte pues todo lo que nos has platicado esta mañana. En lo particular me has hecho recordar mucho de los aspectos técnicos que estudié cuando estuve en la maestría y cuando estuve precisamente revisando el temblor del 85, pero ahora visto desde otro punto de vista, ¿no? Desde este punto de vista humano, el punto de vista social, esta característica tan importante, yo diría tan imprescindible del mexicano, que es esa solidaridad que se tiene cuando justamente llegan estos desastres y cuando hay estas tragedias, ¿no? Que las han habido por estos temblores. Entonces, te agradezco enormemente el que nos hayas podido acompañar en esta sesión de experts de Geotem, y queda la invitación abierta para que nos presentes tu libro de los rascacielos, ¿no? Esa es otra iniciativa interesantísima. Pues ya es mi 8º libro. Ya está terminado. Los rascacielos, la historia de los rascacielos en la Ciudad de México. Abarca un poquito cómo crecieron en Nueva York, que los norteamericanos los inventaron, pero cómo se desarrolló en México, tomando en cuenta pues varios factores, ¿no? ¿Qué es un rascacielos? ¿Por qué se construyen? Y todo. Y es un libro que espero pronto se publique. Ya está terminado. Ahora necesito ver la parte importante de buscar el apoyo para publicarlo y espero se dé pronto. Y en algún momento, pues aquí lo presentamos. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, tienes la invitación abierta aquí con nosotros para que puedas presentar a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Iván. Y pues me despido de todos ustedes, agradeciéndoles el que hayan estado con nosotros y compartiendo esta interesante charla de nuestro querido amigo Iván Salcido, y en nombre de nuestro director general, el ingeniero Carlos Pita, les invitamos para la siguiente sesión que tendremos el último jueves de octubre, en donde nos encontraremos otra vez aquí en estas conferencias de experts de Geotem. Les estaremos enviando información y la invitación para que nos acompañen en esta importante conferencia que tendremos. Por ahí ya estamos terminando de confirmar el invitado para nuestro siguiente mes. No se lo pueden perder. Ya les enviaremos la invitación. Así es que muchas gracias a todos. Iván, nuevamente muchas gracias. Y que pasen todos una muy buena tarde. Gracias también a los que nos sintonizaron desde otros países. Nos da mucho gusto
que nos estén siguiendo y que estén con nosotros. Así que muchas gracias. Nos vemos el último jueves de octubre, otra vez en Experts de Geotem. Gracias.